Un futuro mejor. Y Boomerang.com, donde todos encuentran trabajo, presentan En Equilibrio. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Domingo a domingo hemos estado conversando acerca de culturas organizacionales virtuosas. En el capítulo pasado, Roberto Fantuzzi nos señalaba que una empresa es empresario más trabajadores sumados en colaboración, pero al mismo tiempo señalaba que todavía nos faltaba mucho en Chile para llegar a ello en términos generales. En el capítulo de hoy día vamos a conversar con Wenceslao Unanue, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador del Instituto de la Universidad Sussex del Reino Unido, desde donde se encuentra en este minuto. Por lo tanto, con él vamos a conversar a través de Skype. Y también en el panel el doctor Daniel Martínez, presidente del Instituto del Bienestar. Vamos a hablar acerca de, ellos son expertos a nivel global, a través de vinculaciones con la Organización de las Naciones Unidas, de la felicidad en términos generales. Han participado en forma muy relevante en la implementación del mandato que hizo Naciones Unidas a través de la resolución en que establece un cambio de paradigma, en que se establezcan nuevas mediciones que sustituyan la medición del Producto Interno Bruto de los países por medidas acerca de la felicidad y que pongan al ser humano al centro. Algo está ocurriendo en el mundo y de eso vamos a hablar hoy día con nuestros invitados. Vamos a partir por saludar y dar la bienvenida a quienes están en nuestro panel, el doctor Daniel Martínez. Bienvenido, Daniel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Y a nuestros panelistas, Rodrigo Carif. Hola, Sergio, muchas gracias. Bienvenido, Rodrigo. Y Francisco Almanet. Muchas gracias. Y saludamos en el Reino Unido a nuestro invitado, Wenceslao Unanue. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Wenceslao, y disculpa que te hayamos sacado en tu seguramente merecido descanso de día domingo ahí en el Reino Unido. Sí, más encima un domingo con harto sol, como cuesta encontrar acá, así que pero está muy bien la invitación y el tema que van a poner ustedes hoy día. Muy bien. Wenceslao, tú has participado en forma bastante directa y protagónica en el panel de expertos acerca de este equipo que está implementando el mandato de Naciones Unidas. Y ¿qué ocurre con este mandato acerca de establecer un nuevo enfoque, un cambio de paradigma? Incluso se habla en términos de la felicidad, de la implementación de la felicidad en el desarrollo de los países, aplicado al mundo del trabajo. ¿Qué está ocurriendo con esto? ¿Qué ocurre en aquellos países que tienen mayores niveles de felicidad en sus ambientes laborales? ¿Qué dinámicas se producen? ¿Qué estructura? ¿Qué nos podrías contar acerca de este tema? Mira, el tema es bien simple y parte de los problemas que nosotros hemos visto crecer en el último tiempo, que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza, con las desigualdades, con la crisis medioambiental, con un montón de adicciones que se han ido incrementando en el tiempo. Hay una serie de problemas que el mundo está viviendo y las Naciones Unidas, sobre todo impulsadas por Bután, se han dado cuenta que una de las soluciones, obviamente no es la única, pero una gran solución puede ser empezar a generar más felicidad y más bienestar en los individuos, y porque ya nos hemos dado cuenta que el ingreso tiene un tope en términos de bienestar para las personas, o sea, sobre cierta cantidad las personas no son más felices y los países tampoco se desarrollan más. Entonces, esto ha generado una especie de círculo virtuoso porque se ha empezado a mirar mucha literatura que existía de hace muchos años, yo te diría hace 30, 40 años, pero hoy en día se ha empezado a mirar ya mucho más en profundidad, porque efectivamente la felicidad parece ser una de las soluciones para estos problemas que tiene el planeta. Y específicamente, este círculo virtuoso ha llegado también, afortunadamente, a las organizaciones, porque también la ciencia, las investigaciones, la realidad cotidiana ha empezado a mostrar que efectivamente si las organizaciones tienen personas más felices trabajando para ellas, en definitiva van a ser organizaciones con un mejor desempeño, van a tener mayores niveles de productividad y se ha medido, las personas van a irse menos de las empresas, van a tener más compromiso con los trabajadores, con sus jefes, los clientes van a ser más leales a ellos. Entonces al final es todo un círculo virtuoso que se va generando en base a este tema, y aquí por lo menos en Reino Unido y en Estados Unidos le ha dado mucha fuerza a este tema. Yo creo que en Chile estamos recién empezando, pero aquí está muy fuerte esto.
Y cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo en Reino Unido, que es particularmente donde estás tú haciendo tu doctorado? ¿Qué medidas se han implementado en términos prácticos y concretos para generar condiciones de felicidad al interior de las empresas? Mira, en términos bien concretos te puedo dar algunos ejemplos. Existe aquí en Reino Unido lo que es una organización que se llama la New Economic Foundation, que ellos en conjunto con el gobierno británico desarrollaron modelos para poder aplicarlos a las empresas. Bueno, ellos son los que generaron el Happy Planet Index, que es el índice del planeta feliz. Entonces, ellos han desarrollado una serie de modelos para que las empresas puedan ser empresas con personas más felices y a la vez con mejor desempeño organizacional. Está también, ponte tú, por darte otro ejemplo, Action for Happiness, que trabaja muy cercanamente con ellos y que también en conjunto con el gobierno británico ha desarrollado otro tipo de modelo. Por ejemplo, ellos desarrollaron un modelo que se aplica tanto a la vida como a las organizaciones y que se llama las 10 claves para ser más feliz. Y tienen una serie de recomendaciones que han ido aplicando una a una en cada una de las empresas. En 2 semanas más, por ejemplo, yo me voy a la Universidad de Rochester a un seminario que está específicamente diseñado por los fundadores de la teoría de la autodeterminación. Una de las teorías más potentes es lo que es motivación y personalidad humana, que precisamente va a tocar el tema de cómo incorporar en los negocios todos estos avances que han existido. Entonces, para resumirte, por ejemplo, no sé, deben haber más de... deben ser... ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ah, perfecto. Mira, en Rochester deben llevar más o menos 30 años trabajando este tema de la felicidad y de cómo hacer a las personas florecer, tanto en su vida particular como al interior de las organizaciones. Y ellos han descubierto, y a eso se va a dedicar este seminario, que, por ejemplo, una de las claves para que las organizaciones funcionen mejor es que las organizaciones puedan desarrollar al interior de ellas mismas lo que se llaman las relaciones o las relaciones de confianza al interior de las mismas empresas. ¿Por qué? Porque resulta que la confianza se ha visto tanto a nivel país, como a nivel individual, como a nivel organizacional, que es uno de los mayores determinantes, por un lado, de la felicidad, pero por otro lado, del florecimiento, tanto de la persona como de las organizaciones. Entonces, son cosas que se han empezado a desarrollar desde hace mucho tiempo y que han empezado a tomar también fuerza en nuestro país. Una pregunta, Wenceslao. Hablábamos con el doctor Martínez antes del programa la importancia de las políticas públicas en esta materia de construir felicidad, porque hoy día para manejar un auto uno necesita hacer un examen y qué sé yo. Cuando uno quiere educar un hijo, normalmente la única instrucción que recibe es algo que le dijeron los padres. Sí. Y esto que tú dices, las 10 claves para la felicidad, a mí me suena un poquitito complicado porque la felicidad viene de mucho más atrás, viene de la relación de la madre con el hijo, ¿no es cierto? No hay hoy día ningún país del mundo, solamente estuve viendo yo el estado de Utah, tiene un curso mandatorio, obligatorio para los padres que si se quieren separar, le hacen unos cursos de cómo pueden educar a sus hijos en ese periodo. Hoy día no hay. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional y la comunidad europea en particular en materia de políticas públicas, por ejemplo, para desarrollar esta construcción de la base desde que nos criamos? Porque establecer lazos de confianza uno no los puede forzar a los 45 años cuando no los generó a los 4. Sí, mira, en concreto, o sea, no hay nada establecido en forma obligatoria por los gobiernos, al menos que yo conozca. Lo que sí han empezado a hacer, como te decía, por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña, ha empezado a generar programas con estas organizaciones para poder descubrir qué es lo que se sabe, porque tú dices, es muy difícil dar recetas. Claro, la palabra receta tiene connotaciones muy negativas, porque en el fondo uno tiende a pensar que es como lo fácil, rápido. Pero es mucho más que eso, porque lo que se ha hecho es empezar a mirar años de investigación y tratar de darnos cuenta qué es lo que hace felices a los seres humanos. Entonces, esos modelos, cuando uno se da cuenta qué es lo que hace felices, lo que al final hay que hacer es tratar de enseñarle a los niños, como bien dices tú, es cierto, mientras más viejos
tal vez va a ser más difícil que nosotros cambiemos. No es imposible y se puede, hay un montón de técnicas, un montón de métodos. Pero claro, ojalá partiéramos con las generaciones más jóvenes, y para eso es que se están desarrollando un montón de modelos, cuando incluso a las personas se ha planteado enseñarles lo que se conocen como las herramientas de la felicidad, o las happiness skills, que aquí le llaman. Entonces, lo que se plantea es que incluso desde la educación nosotros podamos tener este tipo de modelo, porque así como tú puedes entrenar el cuerpo físicamente, también puedes entrenar la mente y entrenarla con cosas buenas. Entonces, prácticamente algunas cosas que se han ido planteando, por ejemplo, el Bután, que es el gran líder de este proceso de cambio, en sus escuelas han incorporado la enseñanza, por ejemplo, de estos elementos, han incorporado la enseñanza en valores, que son tremendamente importantes para que podamos tener un mundo sustentable y también personas felices. Han incorporado técnicas, por ejemplo, que si bien es cierto no son obligatorias, se han mostrado que tienen muy buenos resultados en el mundo occidental también, como es la meditación, por ejemplo. Entonces, sin ser obligatorias, ha surgido una serie de elementos que se han empezado a recomendar, porque son elementos positivos que en general contribuyen al florecimiento de los seres humanos, de las organizaciones y de los países. Con la consideración de estos elementos que nos menciona Wenceslao para generar la felicidad y el florecimiento del ser humano dentro de la organización, vamos a una breve pausa y estamos de vuelta en unos minutos. Estamos de vuelta en Equilibrio. En el bloque anterior, Wenceslao Unanue, que nos está acompañando desde el Reino Unido, mencionaba que los ambientes virtuosos donde hay confianza y felicidad producen el florecimiento de los colaboradores. Quiero preguntarle al doctor Martínez, ¿en qué conductas casi cotidianas, súper concretas, se manifiesta este florecimiento del trabajador dentro de la organización cuando es feliz? Lo primero es que el florecimiento es un estado de bienestar y felicidad donde, como lo dice la palabra, uno da sus mejores colores, o sea, tiene la capacidad de desarrollar plenamente sus potencialidades y sus talentos. Hay un modelo muy interesante que se ha estado aplicando poco a poco en el último tiempo al ámbito laboral, que es el modelo de Martin Seligman del PERMA, y ese modelo habla de 5 aspectos fundamentales para desarrollar el florecimiento de las personas. 1, darle espacio a las emociones positivas, lo que no quiere decir negar lo negativo, pero sí darle más espacio a que exista el optimismo realista, la esperanza, la gratitud, la confianza en los vínculos, como un aspecto fundamental. Otro aspecto de estos 5 determinantes es que las personas deben encontrar la capacidad de fluir, de crear, de sentirse que están plenamente desarrollando sus potencialidades de vibrar. O sea, todos tenemos algunas áreas de nuestra vida donde sentimos que estamos vibrando. Puede suceder en el trabajo, en la familia, en los jóvenes, uno tiene que encontrar aquello con lo cual vibra. Un tercer aspecto importante tiene que ver con el sentido. Darle sentido a las cosas que uno hace y encontrarle el sentido a la vida que uno tiene. Entonces, cuando uno está trabajando y uno le encuentra el sentido al trabajo, sin lugar a duda tiene mayores capacidades de florecer. El cuarto aspecto es el logro. Nos hace bien lograr las metas que nos proponemos. A la empresa también, obviamente, anda buscando tener logros productivos. Y el último tema, que es un tema que lo decía ya Wenceslao, muy importante, es la capacidad de aprender a construir relaciones de confianza y relaciones positivas o saludables. Nosotros somos seres sociales biológicamente, las neuronas espejas nos dicen eso, estamos siempre compartiendo, conviviendo con otros, por lo tanto es fundamental que aprendamos a construir relaciones saludables, con uno mismo, con un otro, en el trabajo, con el dinero, con el poder, con todos los objetos que nos rodean. Si uno no aprende a construir relaciones saludables, siempre se va a estar tropezando en la vida. Entonces ahí hay aspectos que tienen que ver con este modelo de los determinantes de la felicidad a partir de lo que es el florecimiento humano. Que casi poético además concepto, el del florecimiento humano, como bien inspirador. Sí. Porque te da, me encantó la definición de obtener sus mejores colores. Fíjate, Sergio, que dentro de las investigaciones que nosotros hemos hecho y particularmente el modelo que hemos desarrollado en nuestro trabajo, fíjate que coincidimos, nosotros también tenemos 5 pilares que sustentan la felicidad, y la verdad es que con otro nombre te diría que son prácticamente los mismos. Yo quisiera hacer una pregunta a todo el panel, en el fondo, a Wenceslao también, que nos está acompañando, que tiene que ver con, y que le da la importancia que le da al tener estas conversaciones, en el fondo, si la persona puede ser
semifeliz en el fondo. Puede ser en un ámbito infeliz y en un ámbito feliz. ¿Ah? ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos una persona semifeliz o tenemos una persona feliz o infeliz definitivamente? Porque si fuera así, entonces el trabajo o la felicidad en el trabajo tiene que transformar en un objetivo ético fundamental de todas las organizaciones. ¿Ah? Si es que efectivamente nosotros no podemos disociarnos en el fondo. ¿Ah? Entonces la pregunta es, efectivamente, ¿tenemos la capacidad como seres humanos de disociarnos y basta con que seamos felices en nuestra familia o en nuestro entorno cercano para decir somos felices? ¿O efectivamente necesitamos de la felicidad en el trabajo para sentirnos completamente felices? Esa es la pregunta que me gustaría... Wenceslao, ¿escuchaste el planteamiento de Rodrigo? Sí, perfecto. ¿Parto yo? Dale. Mira, yo creo que no somos capaces de disociar, y sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de la relación trabajo, familia o trabajo y vida en general, porque cuando se han mirado los determinantes de la felicidad a nivel países, por ejemplo, y a nivel individual, siempre sale que son las relaciones y el capital social uno de los determinantes más importantes. Pero fuera de ese, después empieza a salir siempre el trabajo. Entonces es imposible separarlo. De hecho, aquí los estudios, sobre todo en Reino Unido, y las cosas que ha hecho la New Economic Foundation y Action for Happiness, ha mostrado que están muy interrelacionados cómo lo pase alguien en su familia a cómo va a rendir en su trabajo, y viceversa, cómo va a rendir en su trabajo o cómo está pasándolo en su trabajo versus qué es lo que está ocurriendo en su familia. Entonces yo creo que no somos capaces de disociar cosas que son importantes. Quizás las pequeñas cosas tal vez sí, pero cuando estamos hablando de trabajo, de relaciones de confianza, al final somos un ser integrado. Entonces no podemos hacer esa disociación, y es lo que en el fondo los datos muestran. Sí, nosotros lo vemos permanentemente en los programas de talleres, de líderes, en el coaching, en que justamente los participantes nos comentan lo mismo. Es imposible. Algunas personas han como definido que el trabajo es un costo necesario para ganarse la vida y por lo tanto suspendo mi felicidad en ese minuto, en las horas laborales, para así serlo en mi trabajo. Pero que es imposible, porque cuando tú no eres feliz en el trabajo, acumulas experiencias negativas durante 8 o 10 horas, es imposible que después llegas a tu casa a entregar o a vivir una felicidad. Por lo tanto, hemos observado en la práctica exactamente lo mismo que estás planteando. Daniel. Sí, me gustaría decir que en ese aspecto que la verdad es que no nos hace bien, de que se hace y a veces se puede, es así, y mucha gente se disocia, pero fundamentalmente cuando uno se disocia, como disocia lo cognitivo, lo emocional, lo personal con lo colectivo, no nos hace bien como personas, no hace bien nuestra salud mental, y eso se traduce en aspectos o en cifras que son preocupantes. Hace poco salió la encuesta, la última ProHumana en el año 2012, que habla que solamente un 38% de los trabajadores se encuentran satisfechos con su trabajo, o que dentro de las principales causas por las cuales, por ejemplo, los trabajadores piden licencia está el problema de salud mental, o sea, no estar bien consigo mismo. Por lo tanto, independiente que se pueda hacer, no nos hace bien como personas ni como sociedad. Eso me parece, estas reflexiones me parecen claves, me parecen fundamentales, particularmente el llamado al empresariado final y a los líderes, en el fondo. O sea, tenemos la responsabilidad sobre la felicidad de las personas, que es la búsqueda número uno de todo ser humano. Entonces, si fallamos en eso, la verdad es que no estamos haciendo bien las cosas, por mucho que la vida nos diga que tenemos una buena empresa. Ok, tenemos una buena empresa, pero ¿a costo de qué? Y con todas las derivaciones personales, laborales y sociales que eso tiene. Evidente. Es el tema. Evidente. Ahora, yo creo que lo que tú dices, Daniel, respecto de la importancia de la salud mental, y vuelvo a eso porque... la pregunta que te hago, ¿por qué en Chile nosotros trabajamos 10% más que el promedio de los países de la OECD? Nosotros somos un país sumamente trabajador, muy esforzado. ¿Tú crees que nosotros les propongo algo? Respondamos esta pregunta a la vuelta de este bloque y aprovechamos de despedir a Wenceslao Unanue en el Reino Unido. Muchas gracias, Wenceslao. Disfruta Wenceslao. lo que te queda de domingo y estamos en contacto. No, muchas gracias por la invitación, y que siga siendo tan productiva en estos minutos que les quedan. Muchas gracias. Y a ustedes en sus casas, vamos a una breve pausa y seguimos conversando acerca de la felicidad en el trabajo. Estamos de vuelta en Equilibrio. Al cierre del bloque anterior, Francisco Almaret preguntaba que por qué en Chile trabajamos un 10% más de horas que el promedio de la OECD, y aventuraba durante la pausa algunos muy interesantes hipótesis. ¿Qué nos dice nuestro experto, el doctor Martínez, acerca de eso?
varias razones que nos pueden llevar justamente a tener algún tipo de respuesta. La primera, hay modelos en los cuales por estado y por definiciones sociales se define una cantidad de trabajo. Por ejemplo, en Bután ya se define que uno no debe trabajar más de 8 horas al día, como también tiene 8 horas para descansar y 8 horas para estar con la familia y disfrutar. Un equilibrio. Un equilibrio, pero hay una definición de estado. Otra cosa tiene que ver también con la decisión de uno. Uno decide dónde pone su tiempo, que es limitado. Lo pongo en el trabajo o lo pongo en mi familia. Pero la decisión también lleva implícito el tema de lo que yo puedo o no puedo hacer. Porque si vivo en un mundo donde tengo cierta exigencia, yo me planteo vivir de una determinada forma donde debo obtener ciertos recursos, a veces tengo que trabajar mucho, y ahí aparecen los 2 o 3 trabajos. Ahora, lo que es claro es que aparentemente trabajamos mucho, pero en tema de productividad no es tan directamente relacionado el tema. Yo creo que un gran tema que tiene que ver con el bienestar y la felicidad es el tiempo. Y hay una elección de uno. Ojalá que uno tenga esa capacidad y esa autonomía para decidir dónde yo pongo mi tiempo. Lo pongo para trabajar y ser feliz en el trabajo, lo pongo para trabajar y ser feliz con mi familia. Eso es fundamental. Al panel, el que la quiera tomar. ¿Y cómo estamos en Chile en esa materia? Y sobre todo comparado con lo que ocurre en países donde los niveles de felicidad son bastante superiores a los nuestros, como dentro de Latinoamérica, Costa Rica, y a nivel mundial, Dinamarca. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué tan arraigado? ¿Están floreciendo nuestros colaboradores o no? Daniel. Yo siento que, como todas las cosas, y se ha planteado que acá a veces los promedios, tenemos encuestas que no hablan de promedios, los promedios nos dicen que eso es lo que tiende a pasar, pero claramente tenemos realidades diferentes. Hay ciertas instituciones y empresas que ven el tema del bienestar y la felicidad como un objetivo que ayuda a el tema de que la empresa produzca más. Hay algunas otras que están dándole el tema del bienestar y la felicidad como un objetivo humano fundamental, como que es importante que si nosotros vamos a compartir un tiempo en conjunto, busquemos nuestra felicidad colectivamente. Pero por otro lado hay otras instituciones que para nada les interesa, instituciones que están viviendo el día a día, la hora a hora, que se ha perdido la capacidad de visibilizar al humano trabajador que hay en otro lado, donde se han ido perdiendo el tema de la salud mental. Por lo tanto, empresas donde uno llega y tiende a enfermarse. Entonces yo creo que hay diferentes realidades. Ahora, desde un punto de vista de los cambios mundiales y la resonancia que está teniendo en Chile, uno diría que empieza a haber esperanza de que este es un tema que cada vez es más importante, que no podemos evadir. Déjame agregarte ahí un tema, como se dice por ahí, yo creo que... Nos queda un minuto para que sus comentarios finales... Que es bastante cierto, es dime qué es lo que mides y te diré qué es lo que te importa. Claro. Y analicemos cuántas empresas en Chile hoy día miden efectivamente la felicidad. Nosotros dedicamos a esto y te diría, Sergio, que son muy pocas las compañías hoy día que están preocupadas de efectivamente medir la felicidad como tal. Entonces eso te está diciendo... Y no obstante todos los efectos positivos que estamos viendo que tiene y que se están hoy día tratando a nivel mundial. Así es. Así es. Muy bien, pues, una vez más el tiempo nos pilla y nos quedamos con ganas de seguir conversando acerca de estos temas tan importantes. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Daniel Martínez, y a nuestros panelistas, y nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de En Equilibrio. Muchas gracias y siga en compañía de CNN Chile.